Y nos vamos ahora a otro tema. Un grupo de convencionales de Vamos por Chile acusó inconstitucionalidad tras la votación del Reglamento General de la Convención, en especial por la discusión en torno a los 2/3. Vamos a conversar sobre este tema con una de las denunciantes, Rocío Cantuarias, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, Rocío? Muy buenos días. Hola, Fresia, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Rocío, bueno, primero saber en qué consiste esta queja, porque ya terminando una semana que ha sido intensa, pero que de todas maneras, hasta después que se fue aprobado el reglamento en general, hasta aplausos hubo. ¿No quedaron conformes con el proceso de estos días? O sea, por cierto que no, Fresia, no quedamos conformes, de hecho quedamos con una profunda preocupación, porque lo que pasó el martes fue una violación al orden jurídico e institucional chileno. O sea, la propia Convención Constitucional, que es el órgano no soberano encargado de redactar una propuesta de constitución, lo que hace con bastante personalidad, por ponerlo en términos irónicos, es violar la Carta Fundamental expresamente. En el artículo 133 nosotros tenemos un mandato claro, y es muy lamentable que se haya usado una maquinación política para poder violar, bypassear esta norma jurídica. A mí me parece de una tremenda gravedad. Pero eso ahora, este texto que ustedes enviaron con el desacuerdo, ¿qué efectos prácticos podría tener? Porque lo que aquí se votó es cómo se va a votar un reglamento. Todavía no se entra en la votación en particular. Entonces aquí, ¿cuál es esta violación al derecho o como usted menciona, al orden jurídico respecto a lo que se está acordando o se ha acordado en los últimos días en el Pleno, ¿no? Y después de un debate largo e intenso? O sea, Fresia, yo no estoy de acuerdo con tu comentario, porque yo estoy de acuerdo en que se ha violado el artículo 133, porque si bien no se ha entrado a la discusión particular de las normas en forma individual, que eso se hará la próxima semana, sí se abrió la puerta para aquello. O sea, lo que nosotros hicimos fue calificar normas que deben ser votadas por 2/3 como de mayoría simple. Y la Constitución es clarita en decir que las normas constitucionales y las de reglamento en el 133 deben ser aprobadas con los 2/3. Por lo tanto, no estoy de acuerdo en que a través de esta idea política de lo que pasó el martes, esta votación, en que pone al Pleno la responsabilidad de calificar algo para lo que no tenemos facultades. Si la Constitución es clara. O sea, nosotros nunca debimos votar esto de calificar o no normas que la Constitución claramente dice 2/3 como de mayoría simple. Es que esa es la discusión quizás, o las distintas miradas, porque según varios convencionales, lo hemos hablado durante esta semana precisamente, señalan que se haya deliberado en torno a los 2/3 en particular, pero cómo se iba a votar el reglamento es parte del debate que se inicia en la convención. Entonces, por eso mi pregunta es si no había un reglamento claro en cuanto a el quórum que se requería para cada una de las normas, porque esa es quizás una mirada distinta, más allá de lo que usted señala, que aquí se violó el orden jurídico. Es una mirada política, Fresia. Es una mirada en que decimos algo que en realidad no es, pero que quedamos bien con los amigos. Pero ¿quiénes son los amigos de quedar bien? Porque ahí tengo la duda respecto a la normativa, que lo que uno entiende desde fuera es que también hay distintas miradas o cómo se entienden los quórums que se van a necesitar. Entonces, cuando le preguntábamos a algunos convencionales, decíamos, esto se ha politizado, muy bien que se politice porque es una forma de deliberar en la convención que tiene esa finalidad. Sí, pero la politización, Fresia, no puede ir en contra de una norma expresa y de una norma que es constitucional y que es producto de la reforma que se plasma gracias al Acuerdo de la Paz. O sea, es completamente una maquinación política entre el Frente Amplio y el Partido Socialista, porque creyeron que no tenían los votos con la Lista del Pueblo, Movimiento Social y Partido Comunista. Pero al parecer hubo acuerdo en eso, más allá de politizar, se está llegando a una forma de cómo se va a votar, porque eso usted misma lo aclaraba, que ya el fondo de cómo se va, o los quórum que se van a estar necesitando, se van a definir la próxima semana. Entonces, aquí de todas maneras hubo un acuerdo más allá de las deliberaciones, que era que produjo el mismo tema. Sí.
hubo un acuerdo y el acuerdo por amplia mayoría, 115 votos a favor de calificar la norma del 94 y 95 y muchas otras que en nuestra opinión eran normas de votación del reglamento, fueron calificadas de mayoría simple cuando la Constitución dice expresamente que son de quórum de supramayoritario, de 2/3. Eso en concreto y sin darle la vuelta política de esta rareza que hicieron en la mesa y que nos obligó a votar en el pleno del día martes una calificación de distintas normas. O sea, están locos, Fresia, por darle algún adjetivo, que fíjense que a juicio de la izquierda no hay reglamento de votación. Y eso, por eso que se le votó, digo, son la distintas miradas, o sea, hablando y recogiendo las opiniones o declaraciones de varios sectores, es en un reglamento que también se está armando respecto a los quórum de algunas normas específicas. Claro, pero se votó un reglamento en general por mayoría simple cuando la Constitución dice que las normas de reglamento deben ser votadas, las de votación deben ser votadas por 2/3. Pero por cierto que tenemos distintas miradas, Fresia, con la mayoría de los convencionales constituyentes. Por cierto que sí, porque si fuera por la opinión que yo sostengo, jamás hubiéramos votado como lo hicimos el día martes. Por eso yo voté a favor de la calificación de los 2/3. Y a mí me parece, Fresia, que la mayoría de las personas no quiere estos enredos y no quiere estos acuerdos políticos, y lo vimos en la resultados de la encuesta CEP del día de ayer. O sea, la aprobación de la Constitución es, además de esto, ¿no es cierto?, en que en mi opinión estas violaciones al orden jurídico solo van contribuyendo a la deslegitimización del proceso y a esta soberbia con la que la mayoría de los convencionales cree que somos soberanos y que no tenemos ningún límite. A mí me parece que la gente también lo valora y lamentablemente lo valora en forma negativa, y por eso los resultados de la CEP y de otras encuestas en que han mostrado una tendencia de aprobación de la Constitución, tendencia a la baja, digamos, cada vez peor, lo que es muy lamentable. Pero de todas maneras hay alta confianza en que se solucionen los problemas a nivel país casi en un 50%, según lo que decía ayer la encuesta CEP. No va tan a la baja, todo lo contrario, sino que a medida empieza a avanzar el trabajo de la convención, están tomando algunas formas, y era lo que decía ayer la encuesta CEP, que hay real optimismo en que lleguen a acuerdos, incluso aunque eso les implique a los convencionales tener que ceder. Sí, Fresia, pero la valoración de la Convención Constitucional alcanzó un 24%, lo que no es un resultado. Pero lleva 2 meses. Optimista. Es que la veo pesimista en torno al mismo trabajo que usted está haciendo ahí en la Convención. Es que Fresia, las votaciones que hemos tenido y las señales que se han dado de fraude a la fe pública, de convencionales constituyentes disfrazados bailando en el hemiciclo, de votación de estas normas en que muchos creen que es soberano sin responder a límites, la verdad es que no me hacen tener augurios muy positivos respecto de lo que vaya a suceder. Yo, incluso de verdad, estando al interior. Fresia, o sea, yo estoy al interior, yo soy parte de la Convención. Exacto, y por eso la opinión mía es fundada, ¿Rocío? Porque yo estoy adentro de... Sí, es que también quiero llevar a otro tema respecto en algunos hechos de fe pública que quizás tienen que ver con personas individualizadas, ¿no? O en casos muy puntuales como el de Rodrigo Rojas. Ya se ha sabido algo de la enfermedad que podría quejar al convencional. Elisa Loncón decía que estaba porque él no volviese a la convención porque no era bueno para su salud, tampoco para la salud de ustedes, ¿no? De sus compañeros. ¿Qué opinión tiene ahora ya conociendo un poco más de los detalles de este caso en particular? Yo la verdad es que no comparto casi ninguna de las opiniones y pensamientos que tiene la presidenta de la Convención Constitucional, menos aquellos que dicen relación con la validación de la violencia que tan sostenidamente ha hecho. El último en algunos discursos por el 11 de septiembre, ¿no es cierto?, en que avala a estos muchachos presos políticos que en mi opinión no existen, que son delincuentes, y además que avala las faltas que se hacen en torno a los torniquetes y otros. Bueno, yo creo que respecto del convencional Rojas Bade, él verá si es que vuelve o no. Creo que el daño a la Convención Constitucional es grave, es profundo. Lo vimos, o sea, fue noticia internacional. ¿Usted está por qué se vaya? Yo creo que él tiene que decirlo. A mí la verdad no es que... opinión clara.
A mí la verdad es que me da exactamente lo mismo, creo que su actitud ha sido miserable, pero entiendo que fueron muchas personas las que le dieron su confianza, engañados o no, y creo que no hay ningún mecanismo en que nosotros podamos exigir una renuncia. No hay un mecanismo Claro. jurídico en que sea así. Entonces, yo no voy a opinar, sí, que se vaya, o sea, obedeciendo, soy consistente, Precia. Entonces, así como hay que respetar el orden jurídico para el reglamento de votación y normas constitucionales, también hay que someternos a este respeto respecto de que no hay normas que regulen esta situación. Por lo tanto, si en términos personales él se quiere ir o se quiere quedar, creo que si se queda va a seguir siendo tema y le va a hacer un daño a la convención, pero allá él, la verdad es que con lo que hizo, no espero que renuncie tampoco. No me imagino que ahora va a tomar una actitud un poco más solidaria con la convención y con los chilenos que votaron por él. No me lo imagino, la verdad. Rocío, respecto a Elisa Loncón, ya para terminar, decía que no estaba de acuerdo con varias de las posturas de la presidenta de la mesa de la convención. Ella salió ayer como una de las personas influyentes en la revista Time. ¿Eso tiene para usted alguna importancia o valoración? No, ninguna. La presidenta Loncón, en mi opinión, ha sido una persona que no ha ejercido un buen liderazgo para nada, y con la que, vuelvo a reiterar, no comparto ninguna idea política. Entonces, pero más allá de eso, yo le pregunto por este reconocimiento en materia internacional con otros personajes que puede ser por una u otras razones, más allá de compartir o no ideas políticas. Se lo pregunto porque hay una valoración internacional de haber llevado, por ejemplo, a los pueblos originarios a ser parte de un proceso de Estado, como es la Convención. ¿Eso para usted tampoco tiene ninguna valoración? Yo no la voy a felicitar, Frecia, si es por lo que me estás preguntando. Yo no comparto con ella ninguna posición y creo que el liderazgo que ha ejercido en la Convención Constitucional es malo. O sea, hasta intentando pautear a la prensa, a los medios de comunicación, que el tema de Rojas Báez se termina aquí. O sea, con una soberbia que, claro, la revista Times puede hacer lo que quiere y reconocer a las personas que quiera, pero yo no comparto este reconocimiento de la revista Times. No lo comparto para nada. Bien, Rocío, muchísimas gracias por haber hablado con CNN esta mañana. Gracias a ti, Fresi, y gracias a CNN por la invitación. Adiós. Que tenga buen día.